Con nosotros el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación de hablar de todos estos temas que sin duda son de gran preocupación para la gente. Y bueno, en primer lugar, esto que ya anunciábamos como una medida que ustedes ofrecieron en la conferencia de prensa en el día de ayer, que tiene que ver con quitar el efectivo en primer lugar de las estaciones de servicio, ir progresando en ese sentido en otros medios de transporte. ¿Esto conforma una de las principales medidas que se están adoptando en la actualidad para combatir la delincuencia? De las principales no, es una. Además la veníamos hablando con la Unión de Vendedores en Nafta del Uruguay, con Cambago, con el Centro de Carniceros, con el taxímetro, algunas gremiales más, hace por lo menos 2 años y medio o 3, y era una de las posibilidades el quitar el dinero, lo que no llegábamos a una fórmula porque eso trascendía lo que era el Ministerio del Interior y se había planteado a otros organismos, fundamentalmente Economía, y ahora Economía encuentra esta salida que es de aplicación para las estaciones de servicio, pero los mismos que veníamos hablando antes dicen, bueno, pero vamos a apurar. Pero es una medida que además está en línea con lo que viene haciendo Economía con la inclusión financiera, pero como medida de seguridad del Ministerio del Interior hay otras. O sea, el 11 de abril se empezó a aplicar el programa de alta dedicación operativa con las cámaras de videovigilancia. Hace tiempo que estábamos en el presupuesto, comprometimos instalar 2.200 cámaras más entre el 2016 y el 2017. O sea, son muchas más las medidas. Son medidas que generan qué efecto, porque en realidad lo que dicen muchos es, bueno, el que delinque va a seguir delinquiendo y buscará otros blancos, no la estación de servicio o el taxi, o buscará otra zona que no haya cámaras. En realidad son ponerle más trabas a aquellos que, bueno, tienen ese estilo de vida. Esa es una discusión, lo de corrimiento siempre se dice. Nosotros en este sistema de trabajo con los puntos calientes nos asesoramos con el profesor Sherman de la Universidad de Cambridge y él mismo lo decía, acá hay una discusión. Lo que está comprobado, que aunque haya, si es que lo hay, un corrimiento, cuando uno mide la cantidad de delitos que se cometían en 2 zonas antes de aplicar medidas correctivas y después de aplicar las medidas correctivas, aunque haya habido un pequeño... La suma de las 2 zonas, luego de la medida correctiva, da menos delitos que antes. Esto es así. Ahora, uno no puede quedarse con eso, entonces tiene que ir previendo otras medidas correctivas. El PADO, de alguna manera, Programa de Alta Dedicación Operativa, es una corrección del corrimiento que puedan haber provocado las cámaras de videovigilancia, que provocaron un descenso importante de las rapiñas en la zona 1 y 2, un pequeñito descenso en la zona 3 y un aumento en la zona 4. La zona 4 es la del oeste de Montevideo. La zona 1 y 2 es toda la franja costera, una parte es la 1, otra es la 2, y la zona 3 es de Avenida Italia al norte, sin llegar a la zona oeste de Montevideo. En esas 3, 1, 2 y 3, ha habido un descenso. En la 3 pequeñito, en la 1 y 2 no tan pequeñito, y en la 4 hubo un ascenso que compensaba el descenso de las otras 2. Con todo, el descenso era un poco menor que provocaba una caída del crecimiento, pero no un descenso. Ahora nosotros estamos esperando la semana que viene para dar los datos todos del año pasado, los datos de este año antes del 11 de abril, y luego del 11 de abril pensamos incluso invitar a periodistas
no solo policiales, a un desayuno de trabajo donde podamos conversar de esto, informar de esto, pero estamos esperando tener un mes, por lo menos, exacto, de trabajo con el programa de alta dedicación operativa, en el que confiamos. Pero ese no alcanza. O sea, a partir de que esto empiece a funcionar, viene la instalación de las 2.200 cámaras. Porque es cierto lo que usted dice, es así. El que vive del delito trata de delinquir de otra manera. El problema es si sigue delinquiendo con rapiña, hurto, o busca otra forma, o combinado con la política de rehabilitación en cárceles, se logra otra cosa. Pero respecto a la política carcelaria, tenemos un alto grado de reclusos que reinciden. El sistema de penas hoy por hoy no parece disuadir al delincuente a la hora de volver a cometer un delito. ¿Cuál puede ser el método para terminar disuadiendo? El sistema de penas nunca reincide, nunca convence, nunca. Lo que puede convencer, lo que puede lograr un cambio es la política que se lleva adelante en la cárcel mientras se cumple una pena. Pero sin embargo, cuando nosotros asumimos en el Ministerio en el 2010, el grado de reincidencia era del 71%, hoy es el 50%. Y cuando nosotros estuvimos en España en el 2010 y creo que en Israel en el 2011, que tenían otro grado de reincidencia, andaban en el 30, el 33. Nosotros con el 71 nos sentíamos lejanos. Con el 50% no nos sentimos tan lejanos, pero lo que sí cambia las conductas no es la pena, es qué se hace con ese hombre que está cumpliendo una pena. Y cuando nosotros entramos al ministerio había 8.500 personas privadas de libertad, las cuales trabajaban, estudiaban 80. Hoy hay 10.200 por ahí y aproximadamente la mitad trabajan o estudian. Ya ha habido un cambio. Pero ese cambio que se ha dado mantiene lugares que hay que seguir cambiando. Por ejemplo, 3 módulos del CONCAR, el 8, el 10 y el 11, siguen siendo un problema en cuanto a hacinamiento y en cuanto a que o no se quiere trabajar o si se quiere trabajar todavía no hay una oferta para que lo hagan. Lo mismo sucede en la cárcel de mujeres, que hay más gente dispuesta a trabajar, pero todavía no hay mucha oferta, estamos en eso. En la de Canelones, en algunos lugares de Canelones, porque en Concar dije 3, pero son 12 módulos, y el problema está en 3 módulos. En Libertad también existen problemas, pero en el resto del país la mayoría de la gente trabaja, estudia. Bien, así que por ese lado de la demanda del endurecimiento de las penas, no es algo que tenga en sus planes y ya lo ha descartado además en reiteradas oportunidades. No. ¿A lo cuánto incide, por otro lado, la presencia policial? Usted decía, en algunos barrios hoy la situación de inseguridad es mucho mayor que en otros, y allí quizás esta policía especializada puede ser efectiva, ¿verdad?, para esos determinados lugares de la ciudad. ¿Qué tanto disuade la presencia policial? Sí, disuade, previene o reprime. Pero yo quiero volver después atrás en esta afirmación de las penas, que es lo que yo descarté, porque me han extendido lo que yo descarté a una... Sí, del endurecimiento de las penas. Lo que yo he dicho me lo han hecho... ¿Y qué fue lo que dijo entonces? No, yo dije que como receta el aumento de las penas no me parece bueno. Pero hay delitos, por ejemplo, hoy nosotros mismos estamos planteando el femicidio. El femicidio en realidad no es más que un agravante que aumenta la pena de homicidio, pero aumenta. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley con el ministro de Ganadería sobre abigeato y aumentamos las penas. Entonces, yo lo que digo es que no es la receta, y lo digo porque se plantea, la rapiña tiene 16 años de pena máximo, aumentarla a 20 no sirve absolutamente de nada si los que caen presos y los procesan por rapiña salen en 7 meses.
o en un año. Lo que hay que asegurar es que esa pena se cumpla. Si la seguimos aumentando y no se cumple, es exactamente lo mismo. El mecanismo que nosotros planteamos es que se cumpla. Y para que se cumpla... Que no salgan antes, en definitiva, como pasa. Pero salen antes por dos caminos. Primero, en Uruguay solamente se pena al 30% de los procesados, lo cual es terrible. Entonces, se procesa a alguien por rapiña y se le da de tantos años a 16 como máximo, pero no se lo pena. Entonces hay un mecanismo que es la libertad provisional o condicional que sale a esperar la pena afuera. Nadie que sale a esperar la pena afuera, cuando lo penan, vuelve. Entonces hay gente que sale en menos de un año. Y nosotros conocemos situaciones de personas que tienen 16 y 17 procesamientos con prisión y no cumplen más de 5 meses, 6 meses por cada procesamiento. Bueno, eso es lo que no puede pasar. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Pasa eso porque lo que, digamos, dificulta determinadas posibilidades que tiene la persona procesada, la libertad anticipada, es la reincidencia. Si acá nosotros decimos, ¿qué es reincidir? Reincidir es hacer lo mismo más de una vez. Pero jurídicamente no es eso. Reincidir quiere decir que fue penado, no procesado, fue procesado y después penado, le dieron 6 años. Cumple los 6 años o sale con alguna anticipada de esos 6 años y vuelve a cometer el delito. Entonces ahí reincide. Esta persona que yo digo, 16 veces procesada, nunca fue penada, entonces no es reincidente. Entonces la reincidencia no le provoca, porque no la tiene, no le provoca un impedimento. Nosotros en este paquete de medidas que se está discutiendo en el diálogo político, le incorporamos al concepto reincidencia, que es jurídico, el concepto reiterante. Es el que reitera, aunque no haya sido penado. Entonces, si reitera en algunos delitos, en la homicidio, secuestro, acopamiento, rapiña, violación, los partidos políticos le agregan otros, de los que le agregan hay algunos que me parece bien, no tiene derecho a la anticipada ni a la provisional, que es salir a esperar que lo procesen. Entonces eso sí, los que dicen no hay, tajantemente no hay que aumentar la pena, pero ustedes están aumentando la pena. Y bueno, no estamos aumentando la pena, estamos planteando que las que ya se aumentaron hace tiempo se cumplan. Ahora, el otro día ahí mismo donde estaba usted sentado estuvo Chediak y yo le preguntaba respecto a si entendía que había un divorcio entre la justicia y el Ministerio del Interior o la policía, o que no estaban transitando por un mismo camino, más allá de las desavenencias públicas que hubo, o las discrepancias a la hora de resolver algún caso u otro. Pero esto que usted está marcando habla evidentemente que está generando un reclamo a la justicia de que se cumpla lo es la ley. Por eso, pero que se aplique la ley. Pero siente que hoy en día están... Pero la aplican porque ellos para usar el impedimento tienen que haber penado. Y yo, a mí siempre me hacen aparecer discutiendo con la justicia. Nosotros tenemos mucho más conversación que no trasciende que las discrepancias que trascienden. Y las discrepancias la han puesto en que yo digo que los jueces trabajan mal, no, yo digo que el sistema que tenemos es un sistema con dificultades, porque si tenemos 20 jueces y el juez investiga, porque es otro elemento que no se conoce o no se tiene en cuenta, la policía es auxiliar de la justicia, el que investiga es el juez. Entonces el juez tiene que investigar. Después que investiga es el que tiene que procesar. Después que procesa es el que tiene que penar. Y después que pena es el que hace el seguimiento del preso. Es demasiado. Entonces, en todos los países del mundo, habrá 3, 4, 5 que no, los que investigan son los fiscales. Claro. La investigación. Nosotros eso va a pasar ahora. Eso cambia la situación. Eso le juega a favor a ustedes. Bueno, eso es importante. No, a favor de todos. Sí. Porque cuando acá muchas veces
hay discusiones de todo tipo. Hay gente que dice, la policía es espantosa, hay gente que dice, no, la policía actúa bien, pero son los jueces. Bueno, los jueces con este sistema es muy difícil que puedan investigar. En todas las películas policiales que vemos, todas, el que investiga es el fiscal. La policía con el fiscal. Entonces, el juez, en este código nuevo, el juez procesa, pero otro juez pena. No es el mismo juez el que procesa y otro es el que hace el seguimiento. Entonces tiene otro tiempo. Claro. Con el sistema actual, ¿qué pasa? Cuando se dice, solamente se aclara el 6% de la rapiña, no, se aclara mucho más. Una persona se la lleva por 6 o 7 rapiñas. Cuando el juez lo tiene ya con 2, lo procesa por esas 2. ¿Qué voy a seguir investigando el resto si tengo trabajo acumulado? Y después figura, desde el punto de vista judicial, la aclaración de las 2. Pero el tipo está procesado, pero procesado no, está llevado por más. Y además están distintos juzgados, y después que en un juzgado lo agarraron, ya en el otro... Ya lo tenemos adentro. Claro. Para sacarse trabajo porque no les da. Entonces esto no es algo contra los jueces, es algo que señala cuáles son los impedimentos de nuestro sistema. Bonomi, además del cambio, de las modificaciones al Código de Proceso Penal, el presidente Vázquez habló de cambios profundos en materia de seguridad. Y en esta serie de reuniones también supongo que varios de esos cambios se han puesto sobre la mesa. ¿Cuáles les parece que son los más urgentes a implementar? Bueno, podemos tener diferencia, por eso estamos dialogando. Pero no, pues de su óptica, de su cartera. Mi óptica son estos que estamos hablando. El código y el que impide que se salga rápidamente cuando todavía no se cumple la pena. Eso es fundamental para mí. Y lo mismo, darle la oportunidad a los primarios con delitos no graves que tengan medidas alternativas, que es no ir a prisión la primera vez, que le hagan un seguimiento a un oficial del caso, que vaya a la casa, está trabajando, está estudiando, que vive, etcétera, 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 y ante el no cumplimiento se termina ese sistema, se pasa a la prisión. ¿Por qué esto? Porque dice, pero ¿por qué le van a dar beneficio? No, el problema es que hay muchos de los que son procesados y van a la cárcel por un delito chico y por primera vez. Y después que se entran en la cárcel... Se corrompen más. Claro, empiezan una carrera. Ministra, hablemos también del procedimiento policial. Sí, digo, más allá de esto de la justicia, que por el poco tiempo que tenemos. Hablábamos de más efectivos en determinados barrios. ¿Cómo cree que se va a manejar ese tipo de situaciones? ¿Efectivamente puede haber repercusión en mayor violencia, quizás por eso de el enfrentamiento? ¿Qué tipo de medidas estrictamente con la policía se están empezando a tomar frente a esta situación actual? La mayor violencia se fue dando por 2 situaciones. Una, por enfrentamiento entre delincuentes, por control de territorios, por control de mercados. Y otro se fue dando porque la policía llega cada vez más rápido. Entonces llega en una situación en proceso y hay enfrentamientos. Pero lo que yo decía del pago es precisamente más policías en la calle. O sea, el 5% del territorio de Montevideo explica más del 55% de los delitos, rapiña y hurto. O sea, más del 55% de rapiñas y delitos en el 5% del territorio. El 5% del territorio. Eso quiere decir que el sistema viejo de distribuir homogéneamente las fuerzas policiales no sirve, porque se está poniendo la misma cantidad de fuerzas donde no ocurren delitos que donde ocurre una cantidad de delitos. Entonces, lo que se ha hecho en todo este tiempo es estudiar cuáles son esos lugares donde zonas, y dentro de las zonas segmentos son las cuadras. Hoy lo que se está haciendo desde el 11 de abril es poner tres policías prácticamente por segmento, juntos, patrullando juntos, caminando, apoyados por vehículos. Y eso lo estamos evaluando.
el 10 se cumple un mes, el 10 de este mes se cumple un mes, ahí tendremos una evaluación para nosotros muy buena la que tenemos hasta ahora, pero no queremos decir, pues son 3 semanas. 3 semanas es poco, un mes puede ser poco también, pero marca una tendencia. Eso no alcanza, pues justamente porque la persona que no se corre para la cárcel, y bueno, va a tratar de seguir delinquiendo en la medida que está en una carrera. No el que empieza la carrera. El que empieza la carrera uno lo puede detener y trabajar y distinto, pero el que está en una carrera, ese que salió 16 veces, 17 veces, Sí. sale y al otro día está robando. Claro. Y distinto es el combate al crimen organizado, obviamente, ¿no? La estrategia tiene que ser otra. Sí. E incluso al narcotráfico, que seguramente sea un aspecto que hoy le genera mucha atención y dedicación. Sí, pero nosotros tendemos a traspolar situaciones. Nosotros nos comparamos con México, con Colombia, con los países graves del narcotráfico. No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver, pero sí la situación en ese sentido o en ese tipo de delitos está siendo un poco más grave que hace algunos años atrás, ¿o es el mismo escenario? No, acá. Sí, acá. No, acá más grave, pero yo quiero... ¿Por qué es más grave? Ajá. En Colombia se está agravando en función del problema que tenemos nosotros ahora. Pero el problema de Colombia es otro, el problema y de México es la producción de droga y la venta al exterior. Y México además es la frontera para estar en Estados Unidos. Entonces ahí hay otros niveles de violencia. Acá el problema nuestro es el microtráfico, es el narcomenudeo, es la droga que entra al país y se distribuye en el interior del país y genera zonas donde se concentra la distribución, no la distribución en bocas, la distribución a las bocas, la pelea por dominar eso. Ese es nuestro problema. Es distinto que Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, y muchas veces tendemos a compararlo, y no es correcta la comparación, porque además, como el problema es distinto el combate. En Colombia, uno de los problemas que tienen es terminar con los laboratorios que hay instalados en la selva. Acá no tenemos eso. Claro. Pero bueno, cada vez escuchamos claro, más hablar de estas bandas narcotraficantes. Ajuste de Hubo cuentas entre 11 narcotraficantes. detenidos de una micromenudeo. banda que es la más grande del narcotráfico de México los Sí. pasados días aquí en nuestro país. Sí. Usted mismo dice, cambió la modalidad delictiva. Entonces, lógicamente... Pero es diferente. Acá el problema nuestro es el narcomenudeo. Es el que abastece las bocas, en las bocas vende. ¿Qué genera que el consumidor después? De pasta base, ¿no? Estoy hablando de pasta base en este caso. Y genera que sale a robar para consumir. Porque tiene un alto nivel de adicción y tiene que estar continuamente consumiendo. Ahora, el mexicano, es cierto que todo lo que se dice de quién era es cierto, pero ese hombre estaba huido de México, había ido a Argentina, Argentina se viene para acá, y lo que él está haciendo acá es otra cosa. Estaba con el tema del lavado, el lavado de los dineros habido en otro lugar. Entonces no estaba montando un sistema parecido al de México, porque el de México, el sistema es cómo pasan para Estados Unidos, cómo sacan droga producida. Acá eso no existe. Geográficamente es muy difícil que puedan hacer eso acá. Acá el problema, y además surgió en Uruguay como resultado de que Uruguay podía ser un país alternativo al tráfico para el exterior, alternativo. Entonces se pagaba en especie, el que recibía en especie vendía la droga en el interior, genera un mercado. Y hoy tenemos un mercado que para el mundo es chico, pero para nosotros es enorme. Claro. Nadie va a trabajar exclusivamente para abastecer Uruguay, pero sí, ya de lo que hay se abastece, sobre todo de la pasta base, que no es la única droga, pero es la que tiene mayor daño social. Y ese es el problema, cómo se combate eso. El año pasado se cerraron 800 bocas en todo el país. Este año se está en ese camino. El otro día
no se prestó atención. Yo creo que los informativos de alguna manera, separados, en un día y medio se decomisaron más de 1 tonelada de droga. Sí. En un día y medio. Nadie 150 por acá, 400 por allá, 100 por allá, nadie sumó. Ese es un golpe fuerte. Ese es un golpe fuerte. Al ingreso, por ese lado hay que ir, pero no alcanza, hay que ir claro a la boca. Sí, pero el ingreso muchas veces se da a través de las famosas mulas, como se suele conocer. Ahora, 400 kilos no por mula. No, bueno, me imagino 150 que no. kilos no por mula. Ni que hablar, pero en algunos casos sí. En ese sentido, luego cuando uno sabe que hay narcotraficantes extranjeros operando en Uruguay, ¿son efectivos los controles fronterizos cuando llegan desde otro lugar? Yo creo que es donde tenemos que mejorar. Yo creo que tenemos que mejorar tanto por el río de Uruguay como por la frontera seca. Hay que mejorar, porque ahí se presta para lo que dice. Es así. O sea, lo estamos pensando solo en términos de aduana y en realidad... Sí, de un kilo. De un kilo varias veces es un problema. Ese es uno de los temas que tenemos que mejorar. Pero nosotros, durante un tiempo, y viene de antes, no de ahora, se iba contra el gran narcotráfico. Y nosotros mismos tomábamos la boca como un camino para llegar a ese gran narcotráfico. Hoy decimos, bueno, la boca es el problema, a la boca hay que perseguirla, y empezamos el principio del año pasado con eso, es la boca el problema, que nos lo decían familiares de adictos, que la madre de la plaza, y bueno, ahora se está persiguiendo la boca y se está persiguiendo fuertemente. El problema, y este es un problema, la boca es un ingreso muy fuerte. El que inició eso, después es difícil que vuelva a las 8 horas y que vuelva a un sueldo de 30, 40, es difícil, 40.000 pesos, es difícil, bueno, porque la droga agarra mucho, la boca... Ministro, por lo que lo escucho hablar, pareciera que realmente el principal flagelo que tenemos en materia de seguridad es la droga en nuestro país. Y el gran cambio en lo que ha sido la evolución se dio de los delitos, de rapiña, hurto, se dio en el 2002, cuando se empieza a consumir la pasta base, se empieza a fumar la pasta base. Pero yo lo pondría en ese primer puesto, digamos, como el principal responsable de quizás los delitos más importantes que tenemos hoy. Por lo menos uno de los más importantes. El otro problema que está estudiado en el mundo es que es mucho más fácil romper la frontera de la vida honesta a pasar a la vida delictiva, romper fidelidades con amigos del trabajo y tener nuevas fidelidades con quien delinque, tener nuevos hábitos, perder los hábitos de las 8 horas, de la rutina de trabajo, pasar es más fácil romper eso que después. Finalmente eso pasa cuando un país económico y socialmente se disloca, pero después que el país se recupera es más difícil volver. Es mucho más fácil la recuperación económica y social que recuperar a las personas que se perdieron en ese proceso. Entonces ese es el segundo problema, por lo que decías, cuando se recupera el trabajo en Uruguay, se pasa nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos un 14% de desempleo. Está en el Ministerio de Trabajo, lo tengo claro. Y en pocos años, 2 años, estábamos debajo del 8%. O sea, había habido trabajo, pero el salario de ese trabajo no es atractivo para quien con plata fácil había agarrado mucho más ingresos. Y además hoy el delincuente está preparado, quiero decir, conoce a lo que se pueda tener, sabe cómo proceder, conociendo las leyes, cuál delito es más leve, cómo proceder, claro, la minoridad, si hay gente entro, pero si viene me voy porque el copamiento me genera una pena más grave. Hoy el delincuente maneja el Código Penal.
el Código Penal lo manejaba desde la década de 50, 60, pero lo manejaba con otra cabeza de ahora. O sea, el hurto me provoca unos meses en la cárcel, la rapiña unos años, no que usa un revólver ni de casualidad. Ahora se usa el revólver como una cuestión de honor. Porque hay delitos cada vez más violentos y a su vez también como que hay toda una generación que incorpora esa cultura. Y no digo que rinda tributo a quienes son más violentos dentro de su ámbito, pero sí, a veces hasta se les venera. Ojo, lo que voy a decir ahora no es una cuestión general, no es. Hay muchos jóvenes que han caído presos. Esto no lo abarca a todos. Pero un sector importante de ellos, están de paso. El objetivo de ellos es llegar a la grande. Y la grande es de Concar. O sea, la cocarda la van a tener cuando lleguen a Concar. Me hago respetar cuando llego a Concar. Exactamente, ahí. Respeto es una cuestión cultural. Claro. Es una cuestión cultural a esta altura. Hay en una zona, no zona geográfica, una zona de la sociedad que no solo no le preocupa, sino que es una cuestión de que lo vean mejor. En una época, un familiar iba preso por este tipo de cosas y se escondía hasta la familia, le daba vergüenza hasta la familia. Hoy se alienta a los presos. Hoy es una cocarda. Bueno, tienen generaciones delictivas también, muchas veces dentro de las propias familias. Si funciona a escala social en cualquier ámbito, ¿por qué no va a funcionar en la delincuencia? ¿The Guardian va a servir para qué? ¿Para qué tipo de...? El Guardián, esto, se ha establecido una discusión que para mí es absolutamente sacada de centro. El Guardián sirve para dar garantías a la gente. Porque lo que se va a hacer, para invadir su intimidad o su privacidad como... Lo que se va a hacer con el Guardián ya se viene haciendo hace no sé cuántos años, pero son 22 unidades ejecutoras las que podían hacer eso. Las 19 jefaturas, inteligencia, drogas y crimen organizado. Y un juez, cuando autorizaba una escucha, porque cualquier escucha tiene que ser autorizada por el juez, autorizaba al responsable de la unidad ejecutora para que tramitara en la telefónica que interviniera un teléfono, porque además la otra cosa es que ni antes ni ahora el policía puede intervenir en el teléfono, es la telefónica. Y la telefónica comunica con el policía y el único teléfono que autoriza el juez. A través de ese teléfono escucha todas las conversaciones. Si lo llaman a ese teléfono, pero es ese teléfono, no otro, y la policía no puede ir a otro. Pero cuando funcionaba de esa manera, ha habido policías que fueron presos y funcionarios de la telefónica que fueron presos porque extendieron y establecieron una conexión que no correspondía. Hoy el Guardián centraliza todo. Entonces, quien quiere hacer una escucha tiene que ir a la mesa del Guardián, que es policial o Ministerio del Interior. Y ahí se estudia si corresponde o no corresponde. Si corresponde, se le da vista al fiscal. Si el fiscal entiende que corresponde, al juez. Y si entiende que no corresponde, la rechaza y se terminó la cosa. El juez entiende que hay que rechazarla, la rechaza. Que corresponde, con su firma electrónica, va él directamente a la telefónica y es la telefónica la que interviene. Esto le da mucho más garantía a la gente. Lo que pasa es que la película... Pero cruza mucho más información también, porque de eso se trata, ¿no? Que tiene una capacidad de procesar la información, las llamadas, los correos, las redes, en forma simultánea mucho más efectiva. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer actualmente. Allá la burocracia. Se puede hacer. Se puede hacer actualmente, sin el Guardián. Lo que la gente cree es que es un aparato que lo tiene la policía, que la policía conecta y no es así. Es la telefónica la que tiene que hacer eso y centraliza. Entonces hay un centro de escucha y no 22 centros de escucha. Y la otra cosa que tiene es que es auditable. Claro. O sea, después, 3 meses después, a ver qué pasó, y se compara con lo autorizado, y si hay algo no autorizado aparece el responsable. Claro. Bonomi, entre las voces que se han pronunciado en favor de la tenencia de armas, ha surgido la del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Usted cómo lo ve? El ministro, yo lo escuché ya hace tiempo, en el primer gobierno del Frente Amplio, él habló del uso de armas.
Ahora hay una ley de tenencia responsable de las armas. Esa ley no está reglamentada, pero lo único que impide no tener reglamentación es que nosotros podamos actuar sobre la compra, y quien tiene una autorización con la ley vieja para comprar armas, con la misma autorización puede comprar 50 armas. Y nosotros ahora lo que queremos hacer es que con esa autorización se pueda comprar hasta 3, no más. Y si se quiere comprar más, habrá que sacar otra autorización y justificar por qué, teniendo 3, quiere... Yo le preguntaba si usted considera es un método válido del ciudadano para repeler la delincuencia. Esto me lo han preguntado, se imagina. El tema se renueva con sí. A veces los actores no, pero el tema... Yo creo que el ciudadano, por lo general, cuando se defiende del robo, genera un problema todavía mayor y le va peor. En general, eso no quiere decir que muchas veces, sobre todo quien sabe usar un arma, cumple el objetivo que busca con la defensa. Entonces yo no me animo a recomendarle nada a nadie. A quien no sabe usar un arma que la use, no me animo para nada a recomendarle, más bien que no la use. Y a quien sabe y necesita, tampoco me digo a decirle no la use. Yo lo que creo que es necesario es regular el uso. Y en esa regulación, el que va a comprar un arma tiene que saber usarla y se le tiene que medir. Saber usarla no es solo tirarle un blanco y pegarle, sino ser responsable. Ante qué situación la puede usar y cuándo usarla le genera un problema mayor que dejar pasar la cosa. La emocional, eso requiere un entrenamiento. ¿Usted tiene arma en su casa? Tengo. ¿Tiene arma? Tengo. Pero bueno, yo... Sí, la recomendación pasa por otro lado. Sí, no, la tengo autorizada. Claro. Más allá que como legislador o como ministro, tengo autorización ya por serlo, pero yo la tengo con autorización tramitada y no solamente por ser un ministro. Pero lo que digo es que no es sencillo eso. Y hay gente que cree que tenerla ya es una garantía, y tenerla puede ser un problema mayúsculo ante el delincuente y a veces ante la familia. Porque además también, según las estadísticas, la forma más frecuente en que la delincuencia se arma es cuando roban armas, sí. Que es un dato también a tener en cuenta a la hora de tener un arma. Cuando nosotros entramos al ministerio, se robaban unas 300 armas de las fuerzas policiales y militares y se recuperaban unas 400. Hoy se sigue robando más o menos lo mismo y se recuperan unas 1.400. O sea, casi que se quintuplica, más que se cuadriplica lo que se recupera. Eso lleva a que traten de aumentar el robo a quien tiene armas. Ministro, muchas gracias. Algo muy breve, por favor, porque además es su tiempo, es usted, creo que está con el tiempo limitado. ¿Va a escuchar alguna propuesta de la oposición después de ese llamado del presidente Vázquez a convocar a integrantes de la oposición a una reunión, a compartir propuestas? No, reunión ya se está haciendo. Ya se están llevando a cabo. No solo en la política, hay reuniones de grupos técnicos que están por ejemplo, en esto que yo decía de las libertades anticipadas, se están incluyendo conceptos de la oposición. Pero ¿está de acuerdo con esta modalidad de diálogo? Sí, nosotros le llamamos al diálogo interpartidario desde que asumimos. Nosotros trabajamos sobre un documento firmado por todos los partidos con representación parlamentaria, un documento en una comisión multipartidaria de seguridad, que sacó un documento, estamos trabajando sobre eso. Pero el presidente Vázquez el otro día anunció que se estaba elaborando un proyecto, que lo estaban haciendo en presidencia, que era planteado por la oposición. Él señaló a uno de los 3 grupos políticos que había, de los cuales había 4, pero a uno de ellos, los otros dijeron, no, nosotros también presentamos eso. O sea, está elaborando el proyecto presentado por la oposición, que son los militares en custodia de embajadas
Claro, para tareas Ahora, específicas, para claro, poder sí. disponer de mayores policías para Sí. otras cosas. Y no, por ejemplo, para la custodia de embajadas, ¿no? Los policías no para la custodia de embajadas. Exacto, Sí. poder liberar a los policías para que hagan Bueno, otro tipo de tarea el presidente de anunció el otro vigilancia. día, lo anunció, creo que lo anunció públicamente, que estaba elaborando un proyecto de ley para eso. Y ese es un planteo de la oposición. Usted no puede tener una vida normal, ¿no? ¿Eh? No puede tener una vida normal, ¿no? Ya, alguna cosa Sí, así. claro, pero digo, salir a tomar mate en una plaza o ir a hacer una compra a un supermercado porque... No, yo voy al supermercado, va no, y la no, gente sí. le reclama cosas, le pide, No. ¿no? No. Puede hacer tranquilamente la compra. La gente que reclama, Uruguay es un país distinto. La gente que reclama lo hace de forma ¿Respetuosa? respetuosa. Yo hace prácticamente 11 años que soy ministro, porque Sí. fui primero de trabajo, habré tenido 5 o 6 Episodios desagradables. episodios que no son... Pero los demás me reclaman, pero reclamar está en su derecho, reclamar, pero de forma muy respetuosa. Y además hay gente de otros partidos que vienen a apoyar, ¿no? O sea, pero no es igual lo mismo. Con el Ministerio de Trabajo era más parecido a la vida de antes. Otra cosa. Está muy bien. Ministro Bonomi, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy gentil por Gracias a su ustedes. visita.